Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros. Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas. Sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscar y a conocerlo. El plan de Dios no siempre es lo que pensamos que iba a ser, pero el plan de Dios es siempre lo mejor. Sabemos que Dios está obrando a través de cada acontecimiento de nuestras vidas para hacernos más y más dependientes de Él. Tenemos que darnos cuenta de que el plan de Dios no es siempre el más fácil, pero siempre es el mejor. Y si no, escuchen lo que sucedió aquel día. ¿Qué trama, mi Señor, con tan enloquecedor silencio? ¿Qué trama, mi Señor, es la que estás entretejiendo? Tus modos son extraños, pero tan perfectos. Esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas, pero impregnadas de Pascua. Sí, de Pascua. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, Padre, ¿dónde estás? A tu lado. Ven, ven que quiero hablarte. Necesitaré de tus labios, de tus manos, de tu corazón, para que lleves la noticia que te anunciaré. ¿Me elegiste a mí? ¿Por qué? Padre, pero yo, ¿tú crees que podré? Dios de preguntas, Dios que liberas, Dios de éxodos, Dios de Pascua, Dios de desiertos, Dios que desafías, Dios inexplicable, Dios que haces todo nuevo, Dios que está y siempre está, Dios sencillamente Dios. Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer, pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces está bien. Ella pensó, esa idea loca pudo haber venido solo de un Dios rico en misericordia, algo ciego y muy confiado. Mírame, Señor, soy tan limitada. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo tengo otros planes. Recibirás mi mensaje y lo develarás a quien elegiré. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué tan importante es? Escucha, edificarán aquí, en este lugar, una escuela. Será un lugar donde la alegría y el trabajo por los más pequeños de los míos será la gran tarea, será la misión. Pero mi Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo harán? No tengas miedo, solamente dile que confíen en mí. ¿Estás dispuesta tú a confiar en mi amor providente? Yo sí que te conozco. Tu vida. El Señor tomó tiempo para revelar el camino. Paulatinamente, con mano suave y con gran prudencia, comenzó a moldear su proyecto, su obra. Yo sí que te conozco. Como un gran alfarero, en inmensa paciencia, eligió un nombre, el nombre que los identificaría. Vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Señor, ¿le pondrás un nombre a tu obra? Claro,
Claro, déjame pensar. Deja a tu alfarero que trabaje. Un barro dócil que La llamaremos Madre Teresa de Calcuta. ¿Madre Teresa de Calcuta? ¿Pero quién es? Más que la madre de los pobres, fue la que nos hizo entender que la pobreza no es únicamente material. Nuestra admiración a esta pequeña mujer, enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de las personalidades más relevantes de nuestra época. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo. A ella vendrán personas que yo personalmente elegiré. Todas serán diferentes. Todas serán singulares. Serán sensibles, enérgicos, comprometidos y con gran sentido de servicio y amor a la vida. déjame modelarte a mi imagen. Se complementarán para así enriquecer las aulas, los recreos, las fiestas, los encuentros. Deja a tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis Con su amor de padre, fue tocando a cada uno de sus hijos, invitándolos a trabajar en su obra. ¡Qué maravillosa idea, Señor! Imagino cómo será ese lugar. Tu presencia y el cobijo de la Madre Teresa sí que lo harán grande. Bueno, que aún no terminé. Escucha atentamente. Habrá mujeres. Serán las maestras ante sus niños madres. Y mirarán cada mañana a María, Madre Inmaculada, quien las guiará y las fortalecerá en su tarea de enseñar. ¿Como María? ¿Y cómo era María? Ella, como cualquier madre, trabajaba en su hogar, pero de una manera especial. Sería imposible decir todas las virtudes, o sea, todas las cosas buenas que tenía la Virgen. María era una mujer humilde, sencilla, generosa, que se olvidaba de sí misma por los demás, con una gran caridad. Amaba y ayudaba a todos por igual, y una mujer que servía a Jesús, su familia, con un gran amor y una gran alegría. La Virgen era paciente, y quizás lo más hermoso que tenía era que aceptaba contenta todo lo que Dios le pedía en la vida. Bueno, inspiradas en ella, algunas eran tímidas, otras ocurrentes, algunas inquietas, otras pacientes. Estarán las creativas, las valientes, las constantes y las divertidas. Ah, sí, eso sí, a ninguna le faltará la alegría para cada jornada. Pondrán lo mejor de sí para superar los obstáculos y sobre todo para superarse a sí misma. ¡Uy, padre! ¡Qué hermoso proyecto! el barro que amo, sí que te conozco. Sí que te Ah, también habrá entre ellas algunos profes.
por supuesto, el amor del Padre. Ellos sabrán de acompañar, de sostener, serán los que presten sus fuerzas para que se concrete cada idea. Serán los que darán un sí cuando lo busquen. Pero lo más importante, quiero que cada uno sepa que yo los elegí para que den buen fruto y su fruto permanezca. Así fue, y así comenzó a tener vida ese proyecto de amor. El corazón tiene razones que la razón no entiende, y querer comprender con la sola razón por qué Dios los escogió es imposible. Parece que a Dios le encanta sacarnos de onda, y es que sus caminos no son los nuestros. Cuando Él ve el corazón, es cuando Él decide, es cuando Él elige. La elección del Señor no se funda en nuestras capacidades y talentos, ni siquiera en nuestra santidad. ¿Por qué? Simple y sencillamente nos elige porque nos ama. Ahí están todos. Sus nombres están escritos en su lista y en su corazón. Dejen a los niños y no le impida que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Pero, Padre, ¿qué querés decir con estas palabras? Los niños son para Jesús el ejemplo por excelencia de ese ser pequeño ante Dios que es necesario ser para poder pasar por el ojo de una aguja. Jesús se identifica con el niño. Él mismo se ha hecho pequeño. Esta es la porción más delicada y preciosa de la sociedad humana, sobre la que se fundan las esperanzas de un futuro feliz. Llenaré cada rincón y espacios con niños. Ellos vendrán con sus historias de vida y encontrarán tibieza para el frío, descanso para el cansancio, sonrisas para las tristezas. Encontrarán ganas de aprender y de compartir. La alegría de Jesús es grande cuando ve a los niños. Habrá muchos niños y todos serán diferentes, y será necesario aún más amor. Ellos le permitirán a cada maestro desafiarse ante sus limitaciones, fortalecerse en sus caídas. Todos los niños serán únicos, diferentes, pero sabrán que a cada uno yo los formé, desde mi más profundo amor. Cada uno los mirará y me mirarán a mí. El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¡Uy, por Dios! ¡Cuánta diversidad, Señor! ¡Qué lindo! Lindo, porque sabemos que el niño tiene el alma sincera, es de corazón inmaculado y permanece en la sencillez de sus pensamientos. Él no ambiciona los honores. Jesús abraza a los pequeños y se identifica con ellos. Quien acoge a uno de estos, me acoge a mí. Todo lo que hagan a uno solo de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Y así fue como con ella, nuestra Madre Teresa, que nos guió y nos sostuvo, hemos ido construyendo esta escuela. Un lugar de amor y de Él es esperanza. muy grosso, maravilloso, Él es grandioso, Él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es muy grosso, maravilloso, Él es grandioso, Él es mi Dios y es más que todo para
Hoy celebramos este camino recorrido y festejamos la vida de todos, los que han puesto su voluntad para que ésta sea una hermosa realidad. Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Noche bien cuida de mí. Es quien sostiene mi paso y brinda la ayuda. Es a quien canto mi canto que me hace decir: Él es muy grosso, maravilloso, Él es grandioso, Él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es muy grosso, maravilloso, Él es grandioso, Él es mi Dios y es más que todo para mí. A través de esta canción queremos alabar al Señor, queremos exaltarlo y lo hacemos a través de un lenguaje propio de los jóvenes. Con sus palabras, con su estilo, con su música, queremos anunciar que el Señor es grandioso, que el Señor es poderoso. Esta canción va a formar parte de la nueva producción llamada Estás, que estamos terminando de grabar y que invitamos a todos aquellos que quieran conocer más a visitar nuestra página en www.pablomartinez.net. Los esperamos y que Dios los bendiga.